Muy bien, entonces la idea es que las próximas 10 semanas vamos a estar viendo lo que podría llamarse como hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de la Biblia, y o cómo estudiar la Biblia. Básicamente son como similares, y la idea es que nosotros vamos a estar meditando en eso. La interpretación de la Biblia es fundamental para nuestras vidas, para nuestra piedad, para nuestra salvación, para nuestra santificación, porque toda nuestra teología, toda nuestra doctrina sale de la hermenéutica que nosotros tenemos. Entonces, la manera en la que nosotros nos acercamos a la Biblia e interpretamos la Biblia es fundamental, porque está hablando temas relevantes, trascendentes, como salvación, como santificación, como escatología, como lo dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Creo yo que es en el campo de la hermenéutica, de cómo vas a interpretar la Biblia, de cómo te vas a acercar a la Biblia, que está la batalla. Porque para algunas personas un versículo significa una cosa, para otras personas un versículo significa otra cosa, y el asunto es, bueno, ¿quién tiene la razón en todo este asunto, no? Y es hermoso porque Dios en su palabra ha revelado cuál es la manera que Él quiere que nosotros nos acerquemos a las Escrituras y cuál es la manera que Él quiere que nosotros interpretemos la Biblia. O sea, no es un asunto de conveniencia, no es un asunto ni cultural, ni como a ti te parece, ni como a mí me parece, ni como a nosotros nos parece. Es un asunto que Dios ha determinado clara y específicamente en la Biblia. Él ha mostrado la manera en la que Él quiere que nosotros lo entendamos. Él se ha mostrado, Él se ha revelado, Él se ha manifestado, y no solo eso, sino que Él ha mostrado el camino a través del cual nosotros debemos interpretar las palabras que Él nos ha dado. Entonces, a lo largo de este estudio vamos a estar viendo eso. ¿Cómo Dios quiere que yo maneje la Biblia? ¿Cómo Dios quiere que yo me acerque a la Biblia? Porque, como les digo, muchas personas tuercen las Escrituras, tuercen la palabra de Dios y manejan la palabra de Dios a su modo, a su manera, a su conveniencia. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver algunos asuntos introductorios, preliminares, y básicamente ustedes lo pueden ver en pantalla, porque un curso de estudio de la Biblia. Aquí voy a citar a Bernard Roman. Él dice lo siguiente, mira lo que dice. Determinar lo que Dios ha dicho es una tarea elevada y santa, con temor y temblor. Cada uno debe ser muy cuidadoso con lo que ha adoptado como su método de interpretación bíblica. Toda persona tiene un método de interpretación bíblica. La pregunta es, ¿cuál has adoptado? Porque si has adoptado el que no es el correcto, el que no es el que Dios ha precisado en su palabra, mira lo que dice Bernard. Dice lo siguiente. Sobre la correcta interpretación de la Biblia descansa nuestra doctrina de la salvación, de la santificación, de la escatología de la vida cristiana. Piensa lo siguiente. Piensa en una persona que interpreta erróneamente las Escrituras acerca de la salvación. Personas que piensan que la salvación se puede perder. Un detalle como ese. ¿Cómo pueden ser sus vidas frustrantes pensando que siempre tienen que ganarse el favor de Dios? Ese es un asunto crucial, ¿me entiendes? Una persona que no entiende que su salvación está asegurada por la interpretación de las Escrituras, siempre va a estar luchando, siempre va a estar interpretando equivocadamente lo que Dios ha dicho. Entonces miren, sobre nuestra interpretación de la Biblia descansa nuestra doctrina de la salvación, de la santificación, de la escatología y de la vida cristiana. El siguiente, Cami, ¿sí? No se duerme. Es nuestra solemne responsabilidad saber lo que Dios ha dicho con referencia a cada uno de estos temas. ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra. Es decir, de cada uno de nosotros. Como los creyentes en Berea, que ellos escucharon predicar al apóstol Pablo y ¿qué hicieron? Ay, sí, él tiene toda la razón. No, ellos se fueron a su casa, abrieron las Escrituras y diligentemente indagaron si lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo era verdad. Entonces es nuestra responsabilidad. Ahora, esto se puede hacer solo si hemos formulado cuidadosa, completa y sistemáticamente este sistema de interpretación bíblica que arrojará más fácilmente el significado original de la Biblia. Y es hacia allá donde nosotros nos dirigimos, al significado original de la Biblia. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, no estamos pensando primeramente qué quiere decirme Dios, no. Estamos pensando primeramente qué quiso decir el autor original a la audiencia original de ese momento en ese contexto. Cuando yo voy a leer la Biblia, yo debo ponerme en los zapatos de la audiencia original,
para que así, ahora sí, yo pueda traer la Biblia a mi vida. Si yo la traigo directamente del texto a mi vida, voy a cometer muchos errores de interpretación. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros debemos pensar, ¿qué quiso decir el autor original a su audiencia original? Entonces, para eso yo tengo que meterme ¿en dónde? En el mundo bíblico. Tengo que meterme en el contexto, en la cultura, en la historia. Tengo que meterme en todos los asuntos que conciernen a esa persona para saber cómo recibieron la palabra de verdad. Y no es tarea fácil, ¿me entienden? Algunas personas piensan que, bueno, estoy leyendo la Biblia, es suficiente. Dios debe estar contento con que yo esté leyendo la Biblia. Y claro, en un inicio eso es bueno, pero no podemos quedarnos solo con la lectura de la Biblia. Nosotros debemos meternos en el mundo bíblico para saber qué es lo que Dios quiso decir a su audiencia original. De eso se trata, del significado original de la Biblia. Miren el siguiente. Además, necesitamos conocer el método correcto de interpretación bíblica para que no confundamos la voz de Dios con ¿qué? ¿Se volvieron? No me digan eso. Con la voz del hombre. En cada uno de esos lugares donde nuestra interpretación falla, ¿qué sucede? Hemos hecho sustitución de la voz de hombre por la voz de Dios. Cuando nosotros fallamos en la interpretación del texto, estamos diciendo algo que Dios no quiso decir. Y ese es un asunto delicado. Porque si Dios se ha revelado, si Dios ha mostrado su voluntad en su palabra, nuestra labor como lectores de las Escrituras, como receptores de las Escrituras, es querer conocer lo que Dios dice. No imponer mi teología sobre el texto, no imponer lo que yo pienso sobre el texto, no. ¿Qué es lo que Dios quiso decirle a su audiencia original? Porque cuando una persona falla en la interpretación de las Escrituras, está sustituyendo la voz de Dios por la voz del hombre. Y eso, miren, por eso digo que este es un asunto donde se pelean todas las guerras en teología, todas las guerras en el cristianismo están en cómo nosotros debemos acercarnos a la interpretación de las Escrituras. ¿Listo? Entonces, como lo dice allí, denme un segundito, Bernard Roman, en cada uno de esos lugares donde nuestra interpretación falla, hemos hecho sustitución de la voz del hombre por la voz de Dios. ¿Desde dónde encontramos nosotros ese asunto? Si ustedes lo piensan, eso está en Génesis 3. Rápidamente Satanás entra. Dios le dijo al hombre en Génesis 2, 16 y 17, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, sencillo, no hay significado oculto en lo que Dios dijo. Él lo dijo de manera clara, que ellos lo entendieron. Pero Satanás se acercó y ¿qué quiso hacer? Cambiarle el sentido a lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y finalmente en el versículo 4, ¿qué termina haciendo Satanás? No morirás, tranquilo, no te preocupes. Cuando Dios claramente se había revelado y había dicho, morirás. Entonces miren lo que dice Santiago 3.1. Santiago 3.1, si ustedes me acompañan a la Biblia. Bueno, ahí está. En Santiago 3, si ustedes lo miran, Santiago quiere hablar de un tema importante. ¿Cuál es el tema que ustedes ven ahí? No sé si lo pueden identificar. Santiago 3, por la S. ¿Lo vieron? ¿Cuál es el tema que Santiago quiere tratar? ¿Cuál? ¿Qué ven? Santiago 3, en sus Biblias. Pero mira el título de lo que él quiere hablar. ¿De qué quiere hablar? De la lengua. Él quiere hablar de la lengua. Todo ese pasaje es de la lengua. Ahora, el encabezado es importante. Miren cómo empieza, hermanos míos. ¿Qué? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No te apresures a hacerte un maestro. No te apresures a hacerte el que enseñas la Biblia. Porque si lo estás interpretando mal, estás manejando mal ¿qué? Tu lengua. No te afanes a hacerte un maestro cuando no conoces realmente el significado de las Escrituras. Debes manejar las Escrituras con precisión. Debes manejar las Escrituras como Dios quiso que nosotros las manejáramos. Como Pablo le dice a Timoteo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que él debe trazar con precisión la palabra de verdad. No es un asunto pequeño, no es un asunto menor. O sea, nosotros no podemos tratar la Biblia como a nosotros nos parece, como nosotros pensemos, como nosotros creemos que es mejor, como el mundo lo está interpretando. No es el mundo el que interpreta las Escrituras, no son nuestras experiencias las que interpretan las Escrituras, no son lo que nosotros hemos aprendido, lo que interpretan las Escrituras, es el autor original, a su audiencia original, el que quiere comunicar un mensaje, y nuestra labor es acercarnos lo más que podamos, con todas las reglas de interpretación, a lo que el autor original quiso
comunicar. Entonces miren que la advertencia, no sé si ustedes lo ven, es una advertencia seria de Santiago. Hermanos míos, no se apresuren a hacerse maestros, porque si tú te haces un maestro que enseñas cosas equivocadas, recibirás ¿qué? Mayor condenación, mayor condenación. Será la mayor condenación ¿para quiénes? Para los que no manejan la palabra de verdad con precisión. Vamos a Isaías 66, un segundo, Isaías 66. Sí. No, habla más en el sentido de predicador, porque el contexto es la lengua, ¿sí? Entonces, sobre todo, no te afanes a ponerte en un lugar de maestro, como que no te apresures a eso, porque es un asunto serio, es un asunto solemne. Es la palabra de Dios la que vas a manejar, ¿sí? Muy bien, vamos a Isaías 66.1. ¿Quién nos ayuda leyéndolo? Sí, 66.1. Aquí está el 2. Yo... ¿Qué quiere comunicar Dios acerca de sí mismo en ese versículo? No se asusten, ¿no? Ahí está todos, ya no voy a decirla. Isaías 66.1. ¿Qué quiere comunicar Dios? ¿Su qué? Su gloria, su trascendencia, su grandeza. ¿Sí lo ven? Jehová dice, ¿el cielo qué es? Mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Está hablando de su gloria, de su nombre, de su trascendencia. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ahora, mira lo que dice ahora sí el versículo 2. ¿Qué dice el Señor? Mi mano hizo ¿qué? Todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahora miren lo siguiente, pero miraré a quién miraré? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué hace? Y que tiembla a mi palabra. Wow. Es una persona que se acerca con reverencia a la palabra, que no utiliza la palabra de cualquier forma, que no utiliza la palabra de cualquier manera, que no se apresura a decir algo que Dios no ha dicho. Esta persona a quien yo miraré es humilde de espíritu. Esta persona tiembla a la palabra que Dios ha dicho. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Bueno, porque es un asunto serio. Porque es un asunto que Dios quiere que yo haga. O sea, yo debo entender que Dios quiere que yo me acerque a conocerlo a Él por lo que Él ha revelado. Por eso debo acercarme de la manera que Él lo ha determinado. Es importante que nosotros entendamos algo. Cada versículo de la Biblia tiene un solo significado. Un solo significado. No se trata de tú qué piensas y yo qué pienso y a ti qué te parece y a mí qué me parece y para ti qué significa este versículo y para mí qué significa este versículo. No. La verdad, lo que signifique para nosotros no es muy relevante. Lo que interesa es lo que Dios quiso comunicar a la audiencia original a través de ese versículo. No es qué significa para ti, qué significa para mí, no. Es qué significa para el autor, para Dios, qué significa para él que le inspiró su palabra y quiso comunicar algo a su audiencia original. Ahora, un versículo puede tener muchas implicaciones para nuestras vidas, ¿sí me entienden? De un versículo que tiene un significado se desprenden muchas aplicaciones para nuestra vida, en nuestros trabajos, en casa, en el matrimonio. Tiene muchísimas aplicaciones, pero significado, uno solo. Y nuestra labor como lectores de la Biblia es acercarnos con precisión a ese significado. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Vamos bien. Duda, inquietud. Sí. Ok. Por ejemplo, Hechos 16, ¿no? Donde le dice el apóstol Pablo que cree tú y serás salvo tú y tu casa. Sí, por ejemplo. Entonces la gente utiliza eso para que, bueno, ya, porque yo soy salvo, toda mi familia es salva. Y bueno, no, esa es una interpretación incorrecta del texto. Porque si tú lo miras en su contexto, y si lo miras en el contexto más lejano de las Escrituras, pues no, Ezequiel también dice que el alma que pecare, esa morirá. La salvación es un asunto personal, pero sí vamos a poner ejemplos varios de cómo se tuercen las Escrituras. Pero el asunto es ese, ¿no? ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar la Biblia? Porque es un asunto serio, porque Dios quiere que yo lo conozca a Él a través de una correcta interpretación de la Biblia. Miren, si yo llego a una conclusión equivocada de la interpretación, yo estoy tergiversando el carácter de ¿quién? El carácter de Dios, ¿sí es claro? Muy bien. Ahora, miren lo siguiente. La Biblia es de naturaleza divina, es decir, 100% inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada, theumnestus, exhalada por Dios. Y toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es divina, es inspirada. Pero la Biblia también es un libro 100% humano.
Porque Dios utilizó hombres para escribir su palabra y ustedes ven diversos géneros, narrativa, poesía, cartas, literatura profética, ves toda clase de elementos humanos que Dios utilizó para escribir su palabra. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos, hoy que vamos a empezar con Primera de Pedro, nosotros entendemos algo, que el autor de Primera de Pedro, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, claro, obvio, 100%, pero también, ¿el autor quién es? Pedro. Dios usó las experiencias de Pedro, la vida de Pedro, todo lo que Pedro vivió para plasmarlo en su palabra. Y cada palabra que Pedro coloca en la Escritura es supervisada por el Espíritu Santo y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, es una autoría, como nosotros diríamos, dual, divina y humana. Ahora, al ser divina, hay cosas que nosotros debemos considerar como prerequisitos para estudiar la Biblia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son los prerequisitos que nosotros encontramos para leer las Escrituras? Miren el primero. El primero, y creeríamos todos nosotros que es el más importante, y es que una persona, para que pueda estudiar correctamente la Biblia, debe ser una persona regenerada. Si no ha nacido de nuevo, si la persona no ha llegado al nuevo nacimiento, va a llegar a interpretaciones equivocadas de las Escrituras. Es necesario que el Espíritu Santo dé vida. Es necesario que el Espíritu Santo regenere y cambie la disposición del corazón para que el creyente pueda conocer a Dios a través de las Escrituras. ¿Por qué es importante la regeneración? Porque solo la regeneración va a generar una aprehensión de la palabra dentro de mí. Voy a amar la palabra, voy a obedecer la palabra, voy a querer seguir y alimentarme más de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ha regenerado. Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra previa en mí. ¿Por qué las sectas llegan a falsas interpretaciones? Porque no tienen la vida del Espíritu dentro de ellos. Porque no han sido regenerados. Porque no pueden conocer a Cristo como Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Por qué no pueden conocer a Jesucristo como Dios? Sencillo, no es un asunto intelectual, es un asunto del corazón. No están regenerados, no tienen vida. Dios no ha abierto sus ojos, como por ejemplo lo utiliza el Señor en 2 Corintios 3, no sé si ustedes se acuerdan. Cuando está hablando de los judíos, dice que los judíos que tienen un velo puesto sobre ellos, porque cuando leen la ley solo pueden ver ¿a quién? A Moisés. No pueden ver el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el velo no ha sido quitado. Deuteronomio 30 habla de una circuncisión del corazón para yo poder interpretar correctamente las Escrituras. Es necesario ser regenerados. Es necesario tener vida para que nosotros podamos interpretar la Biblia correctamente. Ahora, miren lo que dice el texto. En 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, ¿qué sucede? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y miren lo que dice después, y no puede ¿qué? No puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que yo tenga la vida que viene de Dios para poder acercarme a la palabra. No puede haber otra manera en que nosotros nos acerquemos a la Biblia si no es por su gracia. Y miren, es impresionante porque es Dios el que da el paso, ¿no? Es Dios el que se acerca a nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, nos lleva a comprender las verdades que eran ocultas para todos nosotros. Él nos regenera para que nosotros tengamos hambre y sed de la palabra. Es impresionante. Por eso la regeneración es fundamental. El hombre natural, y miren que, no sé si ustedes lo ven en 1 Corintios 2:14, hay dos no, ¿sí los ven? ¿Cuál es el primero? No percibe. ¿Qué significará eso? Mira, no tiene ningún deseo, no tiene ningún despertar por la palabra, no puede percibir la palabra, no tiene ningún despertar por la palabra. Y lo segundo que sucede con el hombre incrédulo, ¿qué es? No las entiende. No es ¿sí me entienden? No, su mente no está capacitada para recibir las verdades de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios ha puesto en nosotros la mente de Cristo. ¿Para qué? Para entender su palabra, para conocer su palabra, para discernir las cosas espiritualmente. Entonces mire lo que dice después. Toda persona no regenerada tiene un sesgo moral contra el contenido de la palabra de Dios. Toda persona no regenerada tiene un sesgo moral contra la palabra de Dios. Rápidamente. La gente rápidamente se apresura a decir, es que la Biblia es machista. Es que la Biblia es un asunto del pasado. Es que la Biblia es algo arcaico, algo que era para otra época. Nada más actual, nada más reciente que la palabra
de nuestro Dios, que permanece para siempre. Toda persona no regenerada tiene una incapacidad intelectual relacionada con el contenido de la palabra de Dios. No pueden recibir las verdades espirituales. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no pueden concebir en su mente una Trinidad. Los mormones no pueden concebir a Cristo como Dios. Tienen que torcer las Escrituras para que las Escrituras se adapten a lo que sus mentes están pensando. ¿Sí lo ven? Por eso es necesaria la regeneración. Miren lo que dice J. Packer. Sí, ya, estoy más adelante que yo. Miren lo que dice J. Packer. ¿Qué es la regeneración? Dice Packer. El cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, en el cual su naturaleza inherentemente pecaminosa es cambiada, para que él o ella puedan responder a Dios en fe y vivir de acuerdo con su voluntad. Se extiende a toda la naturaleza del hombre, alterando su disposición gobernante, iluminando su mente, liberando su voluntad y renovando su naturaleza. La regeneración o nuevo nacimiento es una recreación interna de la naturaleza humana caída por la acción soberana y llena de gracia del Espíritu Santo. ¡Wow! Es por eso que nosotros podemos acercarnos a las Escrituras, no es por otra cosa. Es por la obra de gracia del Espíritu Santo que Él hace en nuestros corazones. ¿Listo? Ahora, si tal vez una persona piensa que no ha nacido de nuevo, que tal vez su relación con la palabra ha sido algo superficial, ha sido algo que está por encima, yo le animo a esa persona que le suplique a Dios que le pueda salvar. Porque, como lo dice la Escritura, ¿no? Todo aquel que cree en mí y se arrepiente, tiene el perdón de los pecados, tiene la vida eterna. Que le suplique al Señor que le pueda dar vida, que le suplique al Señor que por su Espíritu le pueda salvar, que le clame a Él, porque la salvación es de Jehová. Para que nosotros podamos conocerlo a Él realmente, necesita haber un cambio, una disposición en nuestro corazón. Si no, siempre va a haber un sesgo hacia la palabra. Siempre va a haber un sesgo moral, intelectual. Yo no creo que eso sea así, yo no creo que esto signifique esto, yo no creo que la Biblia esté diciendo esto. ¿Por qué? Porque no hay un cambio verdadero en el corazón. Para yo acercarme a la palabra, yo necesito tener la vida que viene de Él. Y Él es el único que puede darla por gracia. ¿Cuál es el llamado que Él hace? Arrepiéntanse y crean, todos aquellos que han reconocido sus faltas, que han reconocido sus pecados y que han reconocido la obra salvadora de Cristo en la cruz. Yo puedo suplicarle al Señor para que Él me dé vida. ¿Listo? ¿Vas a decir algo o no? No, pensé. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Vamos bien? Los veo perdidos, ¿no? Bien. Bueno, miremos el segundo. ¿Cuál es el segundo requisito para nosotros leer las Escrituras? Primero, ser regenerados. Muy bien. Segundo, la iluminación. La iluminación es una obra del Espíritu Santo en la mente del creyente. La iluminación solo es posible para aquellos que han nacido de nuevo. Un incrédulo no puede tener la iluminación del Espíritu porque no tiene el Espíritu, porque no tiene vida. Entonces, la iluminación es una obra del Espíritu Santo abriendo nuestra mente, abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos ver su palabra. Miren el Salmo 119, 18 que dice. Dice el salmista que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así es que nosotros nos acercamos a las Escrituras. Señor, ¿qué? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Miren el Salmo 119, 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento. ¿Para qué? Para conocer tus testimonios. Miren en Efesios, en el Nuevo Testamento. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿les dé qué? ¿Les dé qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, dale claridad a mi mente para ver las maravillas de tu ley. Ahora, pasemos a la siguiente un segundito. Normalmente la iluminación se entiende mal, a veces la iluminación se entiende mal. Y antes voy a hacer una precisión. En este tiempo ya no hay revelación, no hay más revelación. ¿Sí? Nosotros no tenemos que acercarnos a las Escrituras a decir, Señor, revélame tu palabra. Ya la revelé, ya está revelada. Todo lo que necesitas saber, ya está. De Génesis a Apocalipsis. No necesitas ninguna visión, ningún sueño, no necesitas decir que estás dormido y que Dios vino a decirte algo. No, todo lo que necesitas está en la Escritura, todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Él ya se ha revelado. Algunas personas utilizan Deuteronomio 29, 29 para decir que las cosas secretas y ocultas pertenecen a nuestro Dios. ¿Qué son las cosas secretas y ocultas? Lo que no ha revelado. No te preocupes por lo que no ha revelado.
más las reveladas, dice Deuteronomio 29:29, ¿para quién son? Para nosotros, para nuestros hijos. No te preocupes por lo que no dice, preocúpate ¿por qué? Por lo que dice. Conoce este libro, aprende este libro, conoce la palabra de Dios, llena tu mente de la palabra de Dios. No nos ocupamos de lo que no dice, nos ocupamos de lo que dice la Escritura, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, revelación, ya no hay, se acabó. Como les decía ahorita, ahora sí, normalmente la iluminación es mal entendida. ¿Por qué? Porque normalmente se entiende como, Señor, revélame las doctrinas, ilumina las doctrinas oscuras que están en tu palabra. Lo siento, las doctrinas no están oscuras. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no es oscura. La palabra de Dios es clara. ¿El problema dónde está? De este lado. El problema no está aquí, el problema está acá. En nuestra mente no redimida, no regenerada, que necesita la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. La iluminación no es hacia la palabra. ¿Me entiendes? O sea, la iluminación no es Señor, alumbra esta palabra. No, ella ya es clara, ella ya está iluminada. ¿La iluminación dónde es? Aquí, en la mente del pecador, en la mente del que no puede entender. Por eso nosotros necesitamos acercarnos al texto bíblico y decirle, Señor, ilumina, abre mis ojos para que conozca las maravillas de tu ley. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es precisa. Dios ha querido darse a conocer abiertamente, claramente. Quienes han oscurecido la palabra, ¿quiénes son? Nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de Apocalipsis, alguien puede pensar, Dios quiso revelar un mensaje secreto en Apocalipsis. No hay ningún mensaje secreto. La mayoría de los textos de Apocalipsis están en el Antiguo Testamento y están claramente interpretados en el Antiguo Testamento. No se trata de que Dios es oscuro, no, Dios no es oscuro, la palabra de Dios es clara. ¿Los oscuros quiénes somos? Nosotros. Hay tantas maneras que la gente se ha inventado para acercarse a la Biblia. Por ejemplo, se me olvida la numerología, ¿no? La numerología. Entonces a cada palabra del hebreo, yo me acuerdo una vez que me encontré con alguien así, a cada letra del hebreo se le da una letra, un número. Entonces si tú juntas todo, por ejemplo, el Antiguo Testamento del hebreo y empiezas a juntar las palabras, entonces empiezas a llegar a conclusiones de que hay números que revelan fechas. Entonces, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas se cayeron, alguien dijo que con su numerología él identificó que en la Biblia estaba ese mensaje secreto. O sea, Dios no es oscuro. Dios quiso revelarse. Dios quiso darse a conocer claramente a todos los hombres. El problema está en nuestra mente, ¿me entienden? Lo único que nosotros debemos pedirle al Señor es, Señor, ilumina, alumbra mis ojos, déjame ver las maravillas de tu ley. ¿Sí? No sé si tienen preguntas hasta ahí. Como lo dice el segundo punto, sí. La iluminación mejora al creyente al transformar su relación con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace la iluminación? Primero, expandir la comprensión del creyente del texto bíblico. Es lo que hace la iluminación, expande mi conocimiento del texto bíblico. Es cierto que nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres nueva criatura, pero ¿qué necesitas? Alimentar tu mente, alimentar tu corazón con ahora sí la palabra de verdad que puede gobernar tu vida. El pueblo cristiano debe ser un pueblo que es interesado en comprender, en aprender, en crecer en el conocimiento del texto bíblico. Como yo les digo, si hay alguien que debe estar interesado en conocer las Escrituras, es el pueblo cristiano. Los incrédulos no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, la iluminación abre nuestra comprensión del texto bíblico. 2, otorga al creyente de convicción acerca de su significado y autoridad. Claro, como 1 Juan 2 lo dice, ¿no? Nosotros tenemos el Espíritu, tenemos la unción del Espíritu para que nosotros entendamos las cosas claramente. Tenemos al autor humano, al autor divino morando dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y que nos da luz sobre la verdad del texto bíblico. Y 3, al aumentar el deseo del creyente por su uso en su propia vida. ¿Qué hace la iluminación? Hace que mi deseo por la palabra crezca. Hay una inquietud. Hay algo que se empieza a mover por dentro donde tú dices necesito más la palabra, necesito conocer más a Dios, y esa es la acción del Espíritu Santo iluminando la mente del pecador. ¿Listo? Bien, hemos visto 2. Miren lo que dice Packer nuevamente en el siguiente, de la iluminación. El 2, dotando al creyente de convicción acerca de su significado y autoridad. Bien, el Espíritu Santo nos ayuda a entender el significado del texto bíblico. Él es el autor y Él nos capacita para que nuestros ojos se abran
y podamos interpretar correctamente las escrituras. Él nos ayuda a entender el significado y también nos convence de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La Biblia. No es el Papa, no hay dos autoridades, no hay ninguna tradición apostólica que la Iglesia de Roma esté guardando por allá en sus arcas, de ninguna manera. La única autoridad se encuentra en la soberana palabra de Dios. Dios se ha revelado a través de su palabra. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Sí, señor. Sí. Recuerdo una oportunidad Sí. haber tenido en mis manos hace unos años un libro de hermenéutica. ¿De quién? De hermenéutica. Sí. Ah. Ok. Ok, ok. Bueno, hay muchos, ¿no? Sí. Muchos. Sí. Hay mucho y De todo encuentras, sí. de todo hay. Bueno, Sí. y recuerdo haber leído en el prólogo que cada 2 años se reúnen las iglesias, bueno, un grupo de iglesias en un país. Se Sí. reúnen los más. Ok. Los apóstoles. Llevan 20 años reuniéndose y no se han puesto de acuerdo en 3 versículos. Ok. Leí eso. Sí. Bueno, después dije, bueno, ¿a qué se debe esta situación? Ok. ¿A qué se debe que personas que supuestamente, obviamente estoy diciéndolo aquí, pues una anécdota, Sí. Sí. No, está bien, está bien. Está bien. pero llevan tanto tiempo estudiando la palabra y no se han puesto de acuerdo Sí. en muchos puntos. Ahora, Sí. la iluminación, la otra pregunta que quería hacerte, esa es, ¿ya o tengo que pedirla o ya soy iluminado? No. ¿Cómo es? Ok, muy bien. Dos preguntas. Porque hay diferentes interpretaciones, que es lo que la Iglesia de Roma dice, ¿no? La Iglesia de Roma dice, nosotros tenemos el magisterio da una interpretación y todo el pueblo cree esa interpretación. Bueno, eso es lo que ellos creen, ¿no? Porque también hay divisiones dentro de la Iglesia de Roma, pero básicamente ellos hablan como de un solo significado. Es como de lo que ellos se jactan, ¿sí es claro? Y ellos dicen que en el cristianismo hay tantas y miles de interpretaciones, y la verdad es que no son tantas. O sea, realmente muchas iglesias están agrupadas dentro de una denominación. Entonces, realmente las principales corrientes que nosotros encontramos ahorita en el cristianismo, por ejemplo, está la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, está la iglesia pentecostal, algunas de sana doctrina, otras no tanto, pues de sana doctrina en que comprenden las principales doctrinas. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos ese asunto para no ser divisivos? ¿Sí, claro? Porque la intención de la escritura nunca es ser divisivo, nunca es generar división con otros hermanos que creen en las doctrinas principales lo mismo que nosotros, pero tal vez en asuntos secundarios no creemos lo mismo. Y es que Efesios 4, por ejemplo, da la unidad de la iglesia. Si tú miras en Efesios 4, él da lo que une la iglesia. ¿Qué es lo que une la iglesia? Miren un segundito conmigo, Efesios 4. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo nosotros debemos andar según el versículo 2? Según el versículo 2, muy bien. ¿Con toda qué? Bien, cuando no, tal vez un hermano piensa diferente a nosotros, ¿cómo nos acercamos? Es que yo sé más que tú. Yo fui al seminario y tú no. Yo llevo 20 años en la iglesia y tú no. No, ¿cómo te acercas? Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos, ¿qué? Con paciencia, los unos a los otros, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora mira lo que dice el versículo 4. ¿Qué nos une? Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más? 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Si crees lo mismo que yo en estos asuntos, somos hermanos. Aquí no está hablando de la escatología, las cosas futuras. Aquí no está hablando del gobierno de la iglesia. Aquí está hablando de que nosotros tenemos una identidad en un Dios trino, en un evangelio, en una misma fe que salva, un Dios y Padre que es sobre todo. Creo que aquí están enmarcadas y de aquí salen las principales doctrinas del cristianismo y es lo que a nosotros nos debe unir. Ahora, si alguien piensa diferente a esto, no buscamos unidad, porque prima la verdad. Pero si pensamos lo mismo en estos asuntos, somos hermanos,
Caminamos juntos, Cristo te ha salvado, Cristo me ha salvado, podemos caminar juntos porque ahí está unidad. Ahora, ¿por qué hay diversidad? Porque nuestra mente todavía no es redimida. El día en que nuestra mente tenga cuerpos glorificados, todos vamos a pensar lo mismo acerca de todas las cosas. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a pensar diferente, porque hace parte de nuestra naturaleza caída. El asunto es que uno de los dos está equivocado o los dos estamos equivocados, ¿sí? Ese es el asunto. Pero muchas veces el asunto de la unidad quita como el querer tener precisión en la palabra, ¿me entienden? Está bien, vamos a buscar unidad, pero también queremos ser precisos con la palabra. Y si nosotros llegamos a una conclusión de la palabra, porque hemos estudiado la palabra, vamos a defender eso. Ahora, yo por ejemplo me puedo sentar con un presbiteriano que cree que el bautizo de niños sigue vigente. Podemos discutir en la palabra, podemos mirarlo desde la palabra, podemos tratar de acercarnos a la palabra, pero si no llegamos a un acuerdo, somos hermanos, no vamos a tener un espíritu divisivo, siempre nos vamos a acercar con mansedumbre y con humildad. No se trata de quién tiene la razón, se trata de ser edificados en el Señor. Porque mucha gente por querer tener la razón, ¿qué hace? Destruye, lastima, humilla. ¿Sí? No se trata de tener la razón, se trata de que Dios sea glorificado a través de la interpretación correcta de su palabra. ¿Sí? Bien, ¿preguntas ahí? Sí. Sí, y lo segundo, tenemos que orar por iluminación. El salmista está orando, dice, abre mis ojos, es una oración. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Siempre que nos acerquemos a la Biblia debemos reconocer eso. ¿Mi mente cómo es? Mi mente es caída, mi cerebro ha sido afectado por la caída. Dios ilumina mi mente para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Listo? Bien, miremos el siguiente punto porque si no se nos va. ¿Qué más? Hay un prerequisito, otro prerequisito. ¿El primero cuál era? Regeneración. Segundo, iluminación. Tercero, deseo. Debe haber en nosotros un creciente deseo de leer y aplicar la Biblia. Es una evidencia directa de la iluminación del Espíritu. El deseo de aprender no para. No es que tú tomaste una clase de Biblia y ya, llené mi deseo. No, en el creyente el deseo por aprender siempre está, nunca para. En serio, ¿sí? Yo creo que yo he tomado de verdad, no les miento, como unas 8 clases de hermenéutica, unas 8 clases. Y no paro de aprender, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, siempre escuchas otras posturas, siempre aprendes otras cosas. Hay un deseo constante y creciente por querer seguir aprendiendo, no para. O sea, a mí me impresiona mucho porque, por ejemplo, tú has escuchado prédicas de la divinidad de Cristo. Ya todos nosotros sabemos que Cristo es Dios. Pero un creyente, por ejemplo, vamos a ver una doctrina otra vez nuevamente acerca de la naturaleza divina de Cristo. ¿Tú qué quieres? Seguir aprendiendo. Porque es una cosa que nos estanca en el corazón. El Espíritu realmente te ha dado vida para que quieras seguir aprendiendo. Y es interesante porque a veces uno dice, yo esto ya lo había visto, yo esto ya lo había escuchado, pero hoy lo recibo como si otra vez fuera el primer día. Es impresionante. Nunca paramos de aprender. Es un deseo que nos estanca, siempre quieres estar conociendo la verdad de las Escrituras. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo es el que, realmente alguien que diga, mira, esa clase ya la vi, ya no tengo nada nuevo que aprender. Bueno, mire que el que esté firme, que no caiga, el orgullo, a la caída le precede la altivez. El creyente siempre quiere estar aprendiendo, siempre quiere estar conociendo. Y nosotros siempre vamos a estar meditando en las mismas verdades. Acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo. Pero el creyente siempre lo recibe con un deseo creciente, con un deseo intenso, es un deseo que no para, ¿sí? ¿Qué más dice allí? Miren el Salmo 119, 31. Dice, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Eso lo expresa el salmista. Ahora, está bien el deseo que el Espíritu Santo pone y despierta dentro de nosotros, está bien. Pero también hay una parte de responsabilidad nuestra. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, nosotros también debemos desarrollar activamente este apetito. Nosotros debemos desarrollar también activamente este apetito. Entonces te voy a poner un ejemplo. Nosotros éramos incrédulos y la palabra de Dios no nos interesaba en absoluto. Cristo vino y nos salvó. Y Cristo viene y empieza a poner un deseo en la palabra. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Seguir creciendo y trabajando en ese deseo. ¿Cómo lo hago? Leyendo la Biblia. Yo me acuerdo que cuando Dios despertó en mí el deseo de empezar a conocer las Escrituras,
Yo decía, wow, tan chévere, yo quiero aprender las escrituras. Y me iba a la casa, abría la Biblia y no podía pasar más de 5 minutos leyendo la Biblia, porque me ponía a llorar. No entiendo. ¿Cómo hace la persona que está allá al frente para sacar tantas cosas que están acá? Y es frustrante. ¿Cómo puede sacar tantas cosas y yo apenas duro 5 minutos y no entiendo? ¿Cómo se desarrolla eso? Tienes que ir, ¿sí? Tienes que volver a ir, 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 porque es un deseo que también se desarrolla. El Espíritu pone el deseo y tú trabajas para que ese deseo crezca. Y el Espíritu pone más deseo y tú sigues creciendo. Y el Espíritu pone más deseo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. En la medida en que vas teniendo hambre y sed por la palabra, Dios te va llenando. Y vas teniendo más hambre y más sed por la palabra, Dios te va llenando. Nunca para, nunca termina. Siempre nosotros seguiremos conociendo, aprendiendo acerca de nuestro Dios. Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es un asunto que no para. Nosotros debemos trabajar en ese deseo. ¿Cómo trabajamos en ese deseo? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Escuchando, leyendo, memorizando, meditando, escuchando prédicas, queriendo aprender, queriendo seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Mire 1 Pedro 2. Aquí no es algo que nosotros recibimos, el deseo, ¿sí lo ven? En el 1 Pedro 2:2. ¿El primero qué es? Un verbo. Es un mandato. Es una acción que ¿quién debe desarrollar? El creyente. Tú debes desear. Es cierto que el Espíritu pone en deseo, pero también tú debes desear. ¿Qué debes desear? Como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Algunas personas están diciendo que Pedro está utilizando Deuteronomio. ¿Deuteronomio en qué sentido? ¿En qué parte? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nutre nuestra alma? La palabra de Dios. No podemos pasar un día de verdad sin leer la palabra. No puede pasar un día sin que tú vayas a la palabra, medites en la palabra, medites en las verdades de Dios. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra y el deseo nosotros lo desarrollamos, lo vamos generando. ¿El Espíritu Santo lo va poniendo dentro de nosotros? Sí. ¿Nosotros lo vamos desarrollando? Sí. Deseen como niños recién nacidos leche espiritual no adulterada. ¿Por qué esto es importante? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la manera en la que el creyente puede crecer? Deseando la palabra, yendo a la palabra, conociendo la palabra, saturando su mente de la palabra, memorizándose versículos de la palabra. ¿En qué está nuestra mente? Queremos conocer y aprender más de nuestro Dios. Tal deseo se desarrolla a través de ¿qué? ¿Se durmieron? Ah, sí, no se duerman. Tal deseo se desarrolla a través de la oración y de la Biblia dice que Dios es el que en nosotros produce ¿qué? Antes dice otra cosa, el querer y el hacer. Si a mí me cuesta pasar tiempo en la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Dios, ten misericordia de mí, produce un deseo en mí por tu palabra. Pon en mí el querer, como Santiago lo dice. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Qué tienes que hacer? Pídele a Dios, el cual te da abundantemente y sin reproche. ¿Quién es la fuente de todos nuestros recursos espirituales? Dios. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición procede de Él. Todo mi entendimiento de la palabra procede de Él. Quien alumbra mi mente es Él. Quien abre mi entendimiento es Él. Muy bien. ¿Cómo vamos ahí? Bien, siguiente, miren el siguiente. Lo que dice MacArthur. El estudio bíblico a medias es aburrido. Si acudes a las escrituras de manera legalista, ritualista, o porque te intimidan tus compañeros o tu pastor, te presionan, no obtendrás mucho de ello. Lo que necesitas es hambre en tu corazón, pasión por conocer a Dios a través de su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que Dios por su gracia ponga en nosotros el deseo y el hambre por su palabra. ¿Listo? Bien, ¿cuántos hemos visto? 3. Sí, muy bien. Miremos el cuarto. ¿Qué necesitamos? Disciplina. Miren el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? ¿Se perdieron? ¿Ya se durmieron? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita cada 8 días. No. El domingo en la iglesia medita y se satura de la palabra para toda la semana. No. Este es un asunto donde tienes que ir cada ¿cuánto?
Todos los días. Y si puedes todo el tiempo, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Hay muchas maneras en que nosotros nos podemos acercar a meditar en la Biblia, ¿no? Puedes escuchar una buena prédica, puedes poner la Biblia a andar en tu celular, puedes escribir un versículo y todo el día estar pensando en ese versículo, memorizarlo, traerlo constantemente a tu corazón, a tu alma. Hay muchas maneras en que durante el día podemos estar meditando en la palabra. ¿Qué necesitamos? Disciplina, ¿me entiendes? Si tú tienes tiempo para ver Netflix, para, no sé, hacer tantas cosas, ver un partido de fútbol, también tienes tiempo para acercarte a las escrituras, ¿sí me entiendes? Es como un asunto donde yo me tengo que obligar mi carne, tengo que obligarme a ir a la palabra. Entonces, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿de qué manera? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ojo con esto, ¿que qué? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién le está diciendo eso? Pablo. ¿A quién está diciendo eso? A Timoteo. ¿Qué carta es esta? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Será que Timoteo ya había escuchado muchas veces esto? Sí. Pero Pablo lo vuelve a poner como un encargo necesario y urgente para todo pastor, para todo creyente. ¿Qué debes hacer? Procurar con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Aprobado. ¿Es posible que yo me presente desaprobado? Sí, claro. ¿Cómo no me puedo presentar a Dios desaprobado? Usando mal la palabra de verdad. ¿Sí lo ves? Es un desapruebo divino. ¿Qué les dice la palabra obrero? Trabajo. Trabajo duro. Trabajo fuerte. Trabajo exhaustivo. Trabajo intensivo. A veces las iglesias y los pastores se conforman con que las personas estén leyendo sus Biblias. Bueno, al menos está leyendo la Biblia. Ya hicimos un gran avance. Bueno, eso es bueno si estás empezando. Pero si llevas 10 años en el cristianismo y todavía estás en el paso básico, no. Debes desear crecer en el conocimiento de las Escrituras. Entonces, miren, lo primero que vemos es un mandamiento, ¿sí o no? La orden. La orden al intérprete, ¿cuál es? Diligencia. Sé diligente. ¿El carácter cuál es? No tiene de qué avergonzarse. ¿Realmente he trabajado en el texto? ¿Realmente he ido al texto? No tengo de qué avergonzarme. He ido y he trabajado. La orden al intérprete, el carácter del intérprete y, finalmente, el camino del intérprete, ¿cuál es? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí están conmigo o no? Amén. Miren lo que dice el siguiente párrafo que es anónimo. A veces oímos decir, y esto sobre todo está en las iglesias carismáticas, que 10 minutos de rodillas te darán un conocimiento más verdadero, más profundo y más operativo de Dios que 10 horas sobre tus libros. Normalmente en estas iglesias no quieren tanto como estudiar las escrituras. Bueno, es chévere leer las escrituras, pero bueno, no exageres, ¿no? Tampoco es así que te vayas a volver un teólogo. No, más bien preferimos la oración, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos dé ese poder y nosotros hablamos. Entonces, por ejemplo, tú escuchas predicadores que van hacia el púlpito y dicen que subiendo a la plataforma, el Espíritu Santo les puso un mensaje en ese momento. Y realmente fue que en semana no estudiaron nada, realmente en semana no hicieron ningún trabajo exhaustivo, sino que sencillamente se pararon y empezaron a decir cosas que no tienen que ver con el texto bíblico. O sea, si hay ocasiones en que tú has preparado un mensaje y lo tienes preparado y Dios puede cambiar ese mensaje en un momento porque tú lo preparaste, ya lo conoces, ya lo sabes. Y Dios en algunas ocasiones sí puede decirte, mira, puedes predicar ese mensaje. Es como tú lo tienes en el sentir, pero porque trabajaste en el texto, has interpretado el texto y has llegado a una conclusión correcta. Pero no es un asunto de ser holgazanes, de ser perezosos, de no trabajar en el texto bíblico, sencillamente porque el Espíritu nos va a revelar. ¿Sí es claro? Muchas personas tienen ese pensamiento de que solo con la oración basta y no necesitas esforzarte por conocer la palabra de verdad. No es así. Aún en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que le traiga sus libros. Y si pasa, miren 2 Timoteo 4 para que lo vean, porque de pronto no lo conocen. 2 Timoteo 4, 13. ¿Cuántas cartas inspiradas ha escrito Pablo? Ya con esta. ¿Cuántas cartas escribió Pablo inspiradas? 13, ¿cierto? 13. Ya ha escrito 13 cartas inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y qué sigue diciendo en el 13? ¿Sí están conmigo? Trae cuando vengas
el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Y qué más? Y los libros. Y los libros. Y mayormente los... Ha escrito 13 cartas del Nuevo Testamento. Ha hablado en nombre de Dios. ¿Y paró su crecimiento? No. Tráeme los libros. Me hacen falta los libros, me hacen falta los pergaminos para seguir, ¿qué? Estudiando y desmenuzando la palabra de Dios. ¿Sí lo están viendo? No quiso parar de aprender. No es un asunto donde tú paras. Sigue. Bien, no sé si tienen preguntas ahí. Bien, terminemos entonces con este. Hemos visto cuarto, perdón, me faltan dos. Obediencia. Faltan dos. Para el frío. Sí, claro. Sí. Muy bien. Obediencia, Josué 1:8. ¿Qué prerequisito hay cuando tú te acercas a la palabra? ¿Querer conocer? Sí. ¿Querer dar gloria a Dios con lo que estás conociendo? Sí, pero también debe haber una actitud de ¿qué? Claro. No puedes ir a la Biblia en la mañana y decir, wow, qué texto tan espectacular. Me hizo acordar de un profesor en el seminario de evangelismo. Él decía, ¿qué pasa si tú como padre le dices a tu hijo, recoge el reguero que está en el cuarto? ¡Wow, padre! ¡Qué palabras tan maravillosas! Estas palabras me han impactado. Pero no recoge. Hijo, que recojas la ropa del cuarto. ¡Wow! Voy a memorizar tus palabras y voy a traerlas en mi corazón durante todo el día. Pero no recoge la ropa del cuarto. No sé, Carlitos, que recojas la ropa del cuarto. ¡Wow! Tus palabras son como una espada que penetra mi alma y transforma mi corazón. Pero no recoge la ropa del cuarto. ¿Realmente hay un amor genuino y verdadero? No. O sea, el creyente que se acerca a las Escrituras, obviamente ama la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, debe tener una intención y es querer ¿qué? Como yo siempre les he dicho, ¿no? Si nosotros nos acercamos en la Biblia en la mañana y hay un texto que ha atrapado tu mente y tu corazón, llévalo todo el día. Lo vas a necesitar durante todo el día. Lo vas a tener que recordar todo el día. Lo vas a tener que utilizar como espada durante el día. Es la manera en la que Dios trabaja en nuestros corazones a través de su palabra, ¿sí? Bien, obediencia. ¿Qué dice Josué 1:8 ahora sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuál es la actitud de Josué? Querer hacer conforme a lo que está escrito. Ese debe ser nuestro deseo. Salmo 119:4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Sí, estamos ahí, sí. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y Esdras 7:10. Porque Esdras había ¿qué? Ojo con eso, porque Esdras había ¿qué? Preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Y después para qué? Para cumplirla. Y luego, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así es que nosotros nos acercamos a la Biblia. Preparamos nuestro corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Es la actitud de Esdras, ¿sí? No sé si tienen preguntas ahí de la obediencia. Sí. Muy bien, nosotros vamos a mirar el puente que nosotros podemos hacer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el puente que Dios ha establecido que nosotros utilicemos para interpretar las Escrituras. Ahora, como les digo, siempre que nosotros leemos la Biblia pensamos en el autor original y la audiencia original. ¿Cuál es el libro de la ley que tiene Josué? ¿Cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no tiene más. Son los 5 libros de la ley en los que él debe meditar. ¿Por qué eso era tan importante obviamente porque eso santifica a Josué, porque eso le da crecimiento a Josué, pero porque ahí Dios ha revelado lo que él quería hacer con su pueblo. Josué iba a ser el líder de ese pueblo y él debía saturar su mente y su corazón de la palabra que Dios había revelado. Entonces, para Josué, ¿de qué se trata? De obedecer los 5 libros de la ley que le dio Moisés. Él debía ir a esos libros, conocer esos libros, mirar la manera, por ejemplo, en que Dios... Piensa lo siguiente.
En Deuteronomio la Biblia dice que Moisés derribó a Og, rey de Basán, y a Sehón, rey de Hesbón. Piensa en Josué. ¿Cuántas naciones tienes por delante? 5 al norte, 5 al sur. Más o menos fueron como unas 20 naciones que Josué derribó. Y mira el consuelo cuando él habla de Deuteronomio y dice, bueno, Dios lo hizo con Sehón, rey de Hesbón. Dios lo hizo con, se me olvida el otro, el de Basán, los dos reyes que Moisés derrotó cuando le ayudaron con las manos. Moisés ve cómo, Josué ve cómo Dios lo hizo a través de Moisés y cómo Dios lo puede hacer en su pueblo, porque ellos sí van a tomar posesión de la tierra. ¿Cuál es el asunto? Josué atesoró la palabra de Dios, Josué atesoró la verdad de Dios y puso en práctica esos 5 libros que él tenía disponibles para cumplirlos. Ahora nosotros de este lado, después de la cruz, tenemos mayor revelación. Y vamos a ver la diferencia que hay entre los pactos. Lo que aplica para Israel, lo que aplica para la iglesia, eso lo vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Bien, preguntas. ¿Se me fue mi ayudante? ¿Mi ayudante qué se hizo? Si me haces el favor, qué pena. ¿Se desapareció? ¿Fue el rapto? ¿El rapto? ¿Se lo llevaron? Bueno, muy bien, gracias. Miren lo que dice. ¿Cuál es el proceso entonces que encontramos ahí de estudio de la Biblia? Estudiar primero, luego el deseo de ¿qué? De obedecer, luego el deseo de enseñarla y luego de repetir la misma situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí lo ven? Muy bien, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Qué pena. Robert Thomas dice lo siguiente. Solo los cristianos están habilitados por el Espíritu y por lo tanto son capaces de experimentar su guía para descubrir el significado de la Biblia. Pero su permanencia no implica automáticamente una correcta comprensión de las Escrituras. Su llenura o control sobre el creyente es necesario para esto. Los creyentes también pueden ser cegados por el pecado. Esta ceguera impide una apreciación plena de la palabra de Dios. Porque el Espíritu, gracias, Dios lo bendiga, porque el Espíritu se ve impedido de enseñar como lo haría de otra manera. Solo el compromiso total de un cristiano con la voluntad de Dios puede proporcionarle esta dimensión espiritual de interpretación. Miren, si no hay un deseo por obedecer la Biblia, yo no voy a poder entenderla más y más profundamente. Porque no hay un deseo de obediencia, es lo que dice ahí. Si tú estás gobernado por el pecado, si estás cegado por el pecado siendo creyente, esta ceguera va a impedir una apreciación plena de la palabra de Dios. ¿Quiénes pueden ir creciendo en el conocimiento de la palabra? Los que quieren obedecerla, ¿me entiendes? De eso se trata. Como Jesús lo dijo, ¿no? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Hay una relación entre amor y obediencia van juntos. Yo me acerco a la palabra para obedecerla, quiero morir a mí mismo y Dios va iluminando mi mente y va abriendo mi mente para comprender las verdades espirituales. Es como Pablo le dice en el libro de Hebreos, ¿no? Ustedes debiendo ser ya maestros y todavía son niños. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Queriéndoles hablar de cosas que les habla de Melquisedec después, yo creo que quedaron así como Melquisedec, sí. Pero queriendo decirles cosas que están en la Escritura, que ustedes pueden comprender porque han caminado en la verdad, porque quieren obedecer la verdad, toca hablarles nuevamente como a ¿qué? Como a niños. Sí. Es una exhortación dura, tremenda. Nuestro crecimiento en la palabra se da por nuestra obediencia a la palabra. No están desligadas las dos cosas. Si yo quiero crecer en mi conocimiento de la palabra, tengo que obedecerla, ¿sí? Amén. Miremos el último, ya para ir cerrando. Reverencia. Último, reverencia. Nos acercamos a las Escrituras ¿cómo? Con reverencia. Fundamental para un estudio bíblico fructífero no es una buena dosis de escepticismo, sino de temor. Me acerco, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra. Porque sé que en cualquier texto de la Escritura tú me puedes hablar. Me acerco con reverencia, me acerco con temor, me acerco con temblor. Miren el Salmo 25:9. Él encaminará a quienes, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, nuevamente es el mismo, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál debe ser la disposición de nuestro corazón? No utilizo el texto de cualquier forma. Yo recuerdo cuando yo estaba en la transición de la falsa doctrina, de las falsas iglesias, a conocer el evangelio. Hay un estado intermedio donde no sabes lo que crees.
como que te das cuenta que has usado mal tantos versículos que tengo que hacer un pare, tengo que de verdad ir a la Escritura a conocer qué es lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la audiencia original. ¿Sí ven? Es un asunto de reverencia, de temor. Tiemblo ante tu palabra. Tiemblo para no decir cualquier cosa que pueda tergiversar el carácter y el nombre de Dios. Miren lo que dice John Owen y Jonathan Edwards. Dice así: el Espíritu de Dios nunca instruyó ni instruirá a un alma orgullosa y sin humildad en el conocimiento correcto de la Escritura, ya que es una revelación divina. Acercarse con temor y con reverencia hace parte también de cultivar un espíritu ¿qué? Humilde, sensible, no con orgullo, no con presunción. Miren en Jonathan Edwards: el orgullo es un obstáculo muy grande para la entrada de la luz divina. Sí, y un obstáculo tal que lo impedirá eternamente para algunas personas, hasta que sea mortificado. ¿Qué debemos nosotros mortificar en nuestro conocimiento? El orgullo, el orgullo. Nadie puede jactarse de lo que sabe. Nadie puede jactarse de lo que Dios por su gracia le ha permitido conocer. Es una gracia que Dios abra nuestro entendimiento y nos permita conocerle, amarle y servirle. Y aun cuando nosotros hablamos con personas de otras iglesias falsas, nosotros debemos tratarlos con humildad y con amor. Porque si no es por la gracia de Dios, nosotros estaríamos en un estado peor que esas personas que se están perdiendo. Nosotros tratamos con gracia, con amor, con humildad a las personas que están en error, no con orgullo, no con jactancia. No es como, mira, yo sí sé la verdad y tú estás en el error. No, es como con humildad rogándole al Señor que pueda salvar a esta alma, que se arrepienta de su pecado y pueda venir al conocimiento de la verdad. Amén. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, PQRs. Nos quedan 9 clases. Oremos. Señor, queremos dar gracias por este tiempo en que tú nos permites ser instruidos, Señor, por tu palabra. Pon en nosotros, Señor, estas características, estos prerequisitos para acercarnos, Señor, a ti. Salva, Señor, a los que están perdidos en sus pecados. Regenera, da vida, Señor, por gracia. Porque no es por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino solamente, exclusivamente por voluntad de Dios. Por favor, Señor, permite que nosotros tengamos humildad para acercarnos a tu palabra, que tú incrementes en nosotros el deseo, Señor, de conocerte a ti, de conocer las Escrituras, de querer obedecerlas, de querer venir, Señor, con reverencia, con humildad, con mansedumbre. Como lo dice Isaías 66:2, yo miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ilumina, Señor, nuestras mentes, ilumina nuestras mentes caídas, nuestras mentes pecaminosas. Perdona, Señor, nuestros pecados y danos la gracia y la comprensión de acercarnos a tu palabra. Nosotros te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria. Y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.